Listo, aquí vamos a jugar Vikings. Se me volvió a tapar el oído un poco. Bueno, un poco no, bastante. Load. Heroic Scholar. Auto save to. Saved game. Load save game. Nothing is... Que ya. World. Jordbur Shelter. Hold a fast travel. Yo ya he oído allá, ¿cierto? World. En el libro El Falso Testamento he recogido los estudios de un ingeniero griego de la Universidad del Padrasso, que define a Hefesto como un auténtico ingeniero, porque sus objetos mecánicos eran de un nivel altísimo, eran los que producían armas. Para ellos, eran los que producían vehículos que iban solos a hacer un servicio y volvían solos. Con las ruedas lo hacían todos solos. Esto de aquí de Homero. Hay un artículo en Science donde se habla del Gan Eden, publicado en 2014, donde se dice, cuando se habla del Gan Eden bíblico, lo sitúa en el mismo sitio donde lo ubico yo, y después se dice, Homero cuenta algo muy similar, narra algo muy parecido, escribe sobre un Gan Eden situado en otra parte, porque los había en varios sitios, donde han hecho toda una serie de experimentos, sobre todo con la comida, vegetales y animales. La mayor parte de las especies domésticas llegan en el periodo del que se habla en los textos antiguos, hace unos 10.000, 12.000 años, y surgen de la zona donde se sitúa el Gan Eden, esto es, entre el mar Caspio y Turquía, y como está escrito aquí, en el artículo de Science, nuestro trigo surgió de un evento genético que, en teoría, no podría haber tenido lugar nunca. Hace entre 8.000 y 9.000 años, en la región donde actualmente se encuentra la actual Armenia, cerca del mar Caspio, sucede con el trigo un segundo evento genético que era imposible. Inmediatamente después sucedieron otros cambios que dieron lugar a los cereales que comemos hoy. Esto es, allí donde ellos operaban se producen una serie de cambios, una serie, no uno, una serie de eventos genéticos que son imposibles en la naturaleza. Y no tienen lugar sobre la violeta o sobre la margarita, sino sobre los cereales, o sea, sobre la comida con la que se han alimentado millones y millones de personas. Contemporáneamente en Sudamérica, la patata sufre una intervención genética en la que, aquí, el que escribe el artículo en Science dice, tal y como se alteran los AGM en el laboratorio, tuvo lugar algo que en la naturaleza no se puede producir. Pero ¿cómo es que se producen todos estos eventos, que son imposibles en la naturaleza? Y se producen en los lugares donde trabajaban, operaban, allí cultivaban comida buena para comer, y tienen lugar eventos genéticos imposibles, pero lo imposible es imposible. Consideremos que sean eventos raros, muy bien,
Pero cuando tienen lugar estas mutaciones, como la que tuvo lugar en el hombre, la translocación robertsoniana, que hace que se pase de 48 cromosomas a 46, ese individuo muere inmediatamente. Muere. Si se funden los cromosomas 2 y 3, el individuo no se puede reproducir porque si se acopla con una hembra o viceversa, que tiene 48 cromosomas, no se puede reproducir y acaba ahí. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Pero esto qué quiere decir? Que le ocurrió a un macho en el centro de África que ha sufrido la translocación robertsoniana por la que dos cromosomas, el 2 y el 3, se han fundido en uno, en una zona inerte, que no ha producido la muerte del individuo. Atención, esto debe de haber sucedido. En un macho, de forma simultánea, en una hembra, que se han encontrado en la jungla centroafricana, se han gustado, han tenido sexo, han tenido hijos. Estos dos no murieron, han tenido hijos tras los eventos, con la copia de los cromosomas. Los hijos no han muerto y se han unido respectivamente con el padre o con la madre o entre hermanos. Y de aquí ha nacido el hombre que tiene 46 cromosomas, en lugar de los 48 que tienen los primates. Todo por azar. Todo por azar. El genetista de aquí, hay un artículo sobre esto que me han mandado, dice que esto es una cosa que solo se explica de una manera. Se trata de una intervención genética realizada sobre un grupo de machos y un grupo de hembras que se tenían bajo control por mucho tiempo, porque si los hubieran liberado en la naturaleza habrían muerto. Después de que, una vez que todo esto funcionaba, se liberaron en la naturaleza. Y esta translocación robertsoniana comporta un bloque reproductivo en el sentido de que si los devuelves a la naturaleza y se vuelven a unir con cualquier primate que tiene 48 cromosomas, no se pueden reproducir, solo se pueden reproducir entre ellos. Por lo tanto, se crea una especie pura, nueva, el Homo sapiens, partiendo del Erectus o del habilis. Un equipo entero, no hay más, no hay más. El darwinismo no hay más. Cada vez son más los científicos que abren la mente a estas cosas de aquí. Uno se llama Pietro Buffa, que va a publicar en breve otro libro en el que colaboran importantes académicos que está teniendo en cuenta esto de lo que hablamos. Académicos nacionales e internacionales que están teniendo en cuenta esta hipótesis de una evolución pilotada, dirigida. Para nosotros, en cierto punto, los genetistas no pueden explicar que tengamos 12 secuencias genéticas que no compartimos con nadie. No sabemos de dónde vienen. Y son aquellas que han producido el desarrollo encefálico, que es lo que hace que seamos sapiens. ¿De dónde llega esto? Ninguno puede dar una explicación. Dice Buffa que es el gen manipulado de Adán. Allora io faccio sempre un po' quello che deve dare i tempi, abbiamo raggiunto le 3 ore di conferenza, chiedo a Mauro come si vuole comportare, naturalmente anche la platea, prego. Per adesso ce lo faccio. 1, 2, 3, ok, 3 domande, cominciamo un po' con le domande. Ah, c'è la cavella. Tutti con lei me l'aveva fatta prima. Ma c'entra lo stesso. Entonces, me han pedido que hable de Cadell. Todos conocemos a Superman. Cuando yo era pequeño se llamaba Nembokit. Superman es un personaje inventado por dos hebreos en los años 30 y lo llamaron Kael, que significa rápido y ligero en hebreo. Él es el nombre de Dios. Es un individuo que llega de otro planeta, es más potente que el hombre, pero es mortal, exactamente como los Elohim bíblicos. Su padre se llama Yubel, que quiere decir luz de él.
O sea, dos hebreos han inventado algo que tenemos delante de los ojos, pero nosotros no queremos ver. Nos lo ponen todo frente a los ojos. Star Trek, hace 40 años, tenía la misma tecnología que tenemos nosotros ahora. ¿La misma tecnología? La misma. En 20 o 25 años veremos aparecer el teletransporte, que ya existe. Hay una secuencia de imágenes, una escena bellísima en 2001, Odisea del espacio, donde el comandante Bonham, en la estación espacial que está en órbita, habla con un colega que está en la Tierra, mientras está cenando, y lo hace mediante una tablet, un poco más grande que las nuestras, pero es una tablet. Mirad en 1967 el conocimiento que tenían algunas personas y que han colaborado con nosotros, quizás también, y quizás hayan colaborado, trabajado para estamentos militares. El conocimiento que tenían hace 40 años. Por lo tanto, nosotros tenemos estos juguetitos. Quienes están estudiando esto, ¿qué sabrán? Exactamente, nosotros compramos una tecnología que ya está, pero en lugar de venderla toda, te la vendemos a trozos. Pero ya está todo, ya está todo. Disculpa, perdona, pon tu orden en las preguntas porque yo no sé. Me refiero rápidamente a lo que se ha dicho antes en referencia a la teoría darwiniana. Yo quiero recordar que las asociaciones darwinianas tienen presencia en todos los sitios. Las asociaciones de ateos deberían cerrar. No hay creación porque existe el darwinismo. Estoy de acuerdo. Por otra parte, es así. ¿El motivo? ¿Podemos decirlo? El motivo por el cual la Unión de Agnósticos Italianos ha rechazado la propuesta para que yo dé una conferencia en Verona es porque dicen que yo también estoy contra los otros. Yo soy uno contra todos, teólogos, creyentes, ateos. Millino no. Yo he escrito un libro que se llama La vida. Yo quería que se hablara de los fenómenos paranormales. Mi hija. Yo que soy el más terrestre, polvoriento, racional sobre la faz de la Tierra, tengo una hija que vive desde siempre, con absoluta normalidad, una serie de fenómenos, digamos, extraños. No. No se debe contar aquí, en público. Hola, yo quería hacer una pregunta que en parte ha sido respondida. Toda esta tecnología que utilizaban los Elohim, las naves, los carros volantes, toda esta enorme tecnología sobre el ADN, sobre la manipulación genética, ¿qué queda de todo esto? Quiero decir, ¿ha quedado algo? ¿Ha quedado algo a nivel arqueológico? ¿Dónde encontramos la prueba y las señales reconocibles? ¿Usted conoce el libro de Marco Pizzuti? No. Descubrimientos arqueológicos no autorizados. Gracias. Si lo quieres leer en inglés, está en nuestra historia oculta de Jim Marrs.
donde se hipotiza sobre dónde están estos descubrimientos. Son siempre los mismos. Pero luego me dicen que soy antisemita, que soy... Hola Mauro, hola. Te voy a hacer una pregunta que, en parte, quiero darte la enhorabuena por tu trabajo. Mi pregunta va dirigida más a Mauro Villino, el hombre, que al profesional. Por lo tanto, te pido una consideración personal. Es una pregunta que no pretende obtener una respuesta absoluta, obviamente. Mauro Villino, l'uomo, e non il professionista. Quindi una tua considerazione personale. È una domanda che non prevede una risposta assoluta, ovviamente. ¿Cuál es, según usted, el sentido de nuestra vida? Aquello que vivimos. Este es el sentido de mi vida, pero no tiene por qué serlo para otro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? Yo conozco un poco los Vedas. Creo que Suyaram Naham en India. ¿Usted ha podido profundizar en este tema? ¿Me puede decir algo más? Lei ha approfondito qualcosa in questo senso? Mi sa dire qualcosa di più? Grazie. Allora, io ho approfondito perché è in diretta, nel senso che He profundizado de manera directa en el sentido de que este libro, La caída de los dioses, está escrito a 4 manos con Enrico Baccarini, que es el experto en esta literatura. Aquello que sucedió, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, y estamos en la zona del Indo, Sarabasti, actual Pakistán, es algo absolutamente extraordinario, en el sentido de que lo que sucedió allí se puede expresar con lo que en sánscrito se denomina como noretillas ashtrash, que quiere decir armas de energía, che vuol dire armi ad energia, no de energía nuclear. Allí, en el sentido de energía térmica, porque los pocos cuerpos que se han encontrado fueron calcinados. Calcinado quiere decir que se ha evaporado la parte mineral del esqueleto y se han encontrado de hace miles de años, porque la persona que protegía este lugar es un pastor de ovejas. Quiero decir, no es una forma de despreciar, sino que realmente es así, no le importaba absolutamente nada el lugar. Los restos que se han encontrado han sido analizados por varios laboratorios, tanto aquí en Italia como en los Estados Unidos, y fueron petrificados a temperaturas entre 1800 y 2000 grados, aplicados por 4 segundos y medio. Y la explosión tuvo que tener lugar a unos centenares de metros de la Tierra, porque no está, ¿cómo decir?, la cuenca de la explosión. Por lo tanto, lo que ha explotado ha producido una temperatura de 1800-2000 grados por 4 segundos y medio. Y nosotros no sabemos lo que fue. Algo diferente fue lo que sucedió, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, y el periodo histórico es exactamente el mismo, 2000 a.C., cuando estos combatieron contra otros con sus armas, tras ellos con sus armas. Sodoma y Gomorra, si leemos los textos sumerio-acadios, a los que me refiero en el libro, lo encontráis en este libro que he escrito con Baccarini, con toda la documentación científica, con todos los análisis de los laboratorios, etc. Ahí lo encontráis todo a la perfección. En lo referente a Sodoma y Gomorra, lo curioso es que quien ha dado la orden, el permiso para utilizar estas armas, porque eran armas que extrañamente solo se podían utilizar con el permiso del jefe, en un cierto punto, así se recogen los textos sumerocádicos, en las Lamentaciones, dice: «Pero ¿cómo ha llegado el viento del mar hasta aquí? ¿Quién podía imaginarlo?» Y debieron de dejarles a ellos la zona en la que se ubicaba el centro de mando, ubicada en Mesopotamia, por las bombas que habían hecho explotar en Sodoma y Gomorra, que está a un centenar de kilómetros de distancia, y no habían calculado que el viento del mar iba a llegar hasta ellos. Y la descripción del viento del mar, nosotros tomamos Sodoma y Gomorra, y en su lugar ponemos Hiroshima y Nagasaki, no tenemos que cambiar ni una coma. No tenemos que cambiar ni una coma de aquello que está escrito, de lo que les sucedió a los cuerpos de la gente que estaban allí. Vomitaban sangre, se quemaban los pulmones, se les caía el pelo, morían como topos aquellos que se escondían dentro de las casas. Los jefes lograron escapar. I capi sono riusciti a scappare, come al solito.
Por lo tanto, como decíamos antes, si cuando leemos el Bhagavad Gita, que es uno de los libros del Mahabharata, el Mahabharata, para los que no lo sepan, son la Ilíada y la Odisea, pero ampliadas, o sea, colosal. Y lo que narran es la última parte de una guerra que tuvo lugar entre parientes, igual que esta de aquí. Estos debían exterminar a todo el resto, todos. Debían exterminar a todos los demás, a todos los parientes. Debían exterminar a los amoitas, amavitas, malequitas. Tenemos, por ejemplo, la cuestión moral que se plantea Arjun, que es uno de los contendientes, que se pregunta no cómo que tenemos que pelearnos entre nosotros, sino con qué vamos a combatir. Y le dan un montón de máquinas volantes y combate con las máquinas que vuelan. Y dichas máquinas son descritas. Se describen en verdad diversos tipos, se las describe según sus funciones. Estaban las que podían moverse debajo del agua, las que podían sobrevolar tanto por la atmósfera como fuera de ella. Está escrito cómo debían de ser hechas. Y los pilotos, está escrito cómo tenían que cuidarlas los pilotos que se encargaban de ellas. Hace falta cerrar los ojos para pensar que esto no es verdad. Es impresionante de lo que estamos hablando. Porque por fuerza mayor hay que cerrar los ojos ante esta evidencia, ante estas narraciones. Y yo lo encuentro fascinante porque yo supongo que pueda ser verdad. Lo he dicho antes, ellos suponen que ese es el Dios en la Biblia. Y yo supongo que es verdad lo que leo. ¿Qué problema hay en esto? ¿Por qué yo debo ser el único que no suponga? ¿Por qué? Y de todas formas, yo supongo sobre aquello que leo, no sobre algo que piense que ha sucedido de una determinada manera. Y por esto, el discurso lo encontráis en el libro, en la segunda parte que ha escrito Baccarini. Encontráis, lo decíamos antes, encontráis las rutas a través de las que pasaban hasta llegar aquí. Y encontráis el punto de partida que hemos dicho, no recuerdo el nombre en sánscrito. Paciencia. Uno, pero hay otro. El Vimanika Sastra. Es el último. Están los Purana, está el Rig Veda. Hay un montón de otros textos. Y es un lugar que en realidad quiere decir verde y húmedo. O sea, el lugar del que llegan es verde y húmedo. Esto hay, si hay verde, hay agua, como en nuestro caso. Por lo tanto, esto es verdaderamente, en realidad, hace entender, por fortuna, que el universo es infinitamente más rico de lo que pensamos. Además, la Tierra es un planeta muy importante porque contiene una biodiversidad increíble. Tiene, por lo tanto, unas características que la han hecho ser esto interesante. Pero si nosotros nos cerramos a esta posibilidad, nos cerramos a descubrir mundos que son para nosotros inimaginables, pero fascinantes, porque descubrir cuál puede ser nuestro verdadero origen nos hace entender quiénes somos y nos hace entender cómo somos gobernados, porque estamos gobernados por un sistema financiero que está descrito en la Biblia. Perché noi siamo governati da un sistema finanziario che è quello descritto nella Bibbia, piaccia o non piaccia. Es aquello de allí aplicado literalmente. No hay necesidad de cambiar una coma. No pedirás dinero prestado, sino que prestarás dinero porque el que presta es el que tiene el valor que se recibe por lo prestado. Está claro, de tal forma que al que hace la moneda no le importa para nada el tipo de gobierno, porque puede poner en problemas al más feroz de los dictadores o a la hagamos como que existe, que no es así, a la democracia más lograda, que no existe. Es un dogma, hay que creer que la democracia existe, porque si no, si votar sirviera verdaderamente para algo, no nos lo permitirían. Nos lo permiten porque es uno de los jueguecitos que nos dan. Por lo tanto, en realidad, nosotros estamos gobernados por este sistema de aquí, que es un sistema que está basado en el hecho de que nosotros creamos. Porque cuando yo añado que en los últimos años la deuda mundial, voy a decir algo que no sé ni lo que quiere decir, ha aumentado en billones de trillardos. No sé lo que quiere decir,
Por lo tanto, digo estas palabras sin saber qué quiere decir. O sea, no sabría ni escribirla. La parola senza sapere cosa vuol dire. Cioè non saprei neanche scriverla. Algunos billones de trillardos. Es una deuda que, aunque la Tierra viviera millones de trillones de años, jamás acabaría de pagarla. Porque es obvio, aumenta siempre, pero funciona para tenernos debajo. Somos deudores y tenemos que trabajar para pagar esa deuda que nunca se pagará. Si todos nosotros tomáramos conciencia, tal vez, supongo, que hemos sido fabricados, para qué hemos sido fabricados. ¿Sabéis todos esos ceros que habéis escrito en vuestro ordenador, dónde os los podéis meter? Spiego? No, scusa, Prego, sì. allora, ci sono almeno 4-5 domande, perché hai innescato secondo me adesso lei Da qui non esco più. ho paura di no. Allora, io credo che lui parta con la questione tecnica, poi arriviamo alla questione finanziaria, perché conosco della gente che lavora in banca, quindi figuriamoci. Abbiate pietà. No, volevo dire, Ce la sto mettendo tutta. uno, sei ringiovanito, due domande semplici. Los hechos universales que narra la Biblia no los han tomado de otros mitos, como los griegos, los del Valle del Indo, Gilgamesh, y hace pensar si existe verdaderamente o es mentira los protocolos de Sion, si estos protocolos de los sabios de Sion son una mentira o son reales y han sido escritos por estos que... Se questi protocolli veramente sono, come dicono, una bufala o se veramente sono stati fatti di quelli che hanno... Il problema è, partiamo dalla seconda. Empezamos por la segunda. El problema es que establecer si es mentira o no es una cuestión secundaria. El hecho es que esas cosas que están escritas ahí se están produciendo o no. Ecco, quindi, che siano veri o no, quello che conta è la realtà. Eso, exactamente. Que sea verdad o no, lo que cuenta es la realidad que vivimos, por ser claro. Ahora vamos a la primera. El diluvio bíblico, del diluvio universal, hablan al menos... El diluvio universal es algo que seguramente sucedió y sucedió al final de la era glacial. Tanto es que se han encontrado auténticas megápolis en la costa india, japonesa, etc. Que fueron cubiertas por entre 90 y 120 metros de agua. Por lo tanto, el diluvio universal no cubrió toda la Tierra porque el planeta no tiene la capacidad de retener tanta agua, pero sí cubrió las zonas que estaban cercanas a las costas, y las costas quedaron sumergidas. El diluvio bíblico, como escriben muchos rabinos, pudo ser el segundo, es decir, tuvo lugar en torno al 3200 a.C. y debió de ser en realidad un aluvión local, provocado, abriendo las cataratas que estaban arriba para matar todo aquello que estuviera abajo. Tanto es que cuando Noé se coloca no sobre el Ararat, porque no lo dice la Biblia, no dice que se posa sobre el Ararat. Por eso no entiendo por qué se dice siempre que subió al Ararat. La Biblia dice que subió a los montes del Ararat, que era una cadena montañosa enorme que se encuentra, pero enorme, formada en una base de 400 metros, pero aún continúa a 200 metros sobre los montes del Ararat. Por lo tanto, esto es otro indicio de lo que pasó. Así está bien. Así está bien. Y si leemos a Nicola Lamaschino, dice que cuando Noé llega arriba estaba lleno de gente que no quería bajar porque tenía miedo, pero la familia de Noé comienza a bajar. Resulta que lo que se ha contado de que la familia de Noé fue la única que sobrevivió al diluvio es otra mentira, de la que derivan muchísimas otras. Perdona, hay otra pregunta, Mauro. Entonces, déjame terminar con esto. Cuando Noé se coloca en tierra firme, lo primero que hace es coger un montón de animales y los sacrifica. O sea, ha hecho un esfuerzo enorme por meterlos en el arca, y cuando llega a la tierra los mata. No.
Cogió animales que estaban fuera, obviamente. El diluvio había cubierto una parte muy limitada. Ok, una domanda. Sì, ha ragione. Scusa, c'era prima... Sì, cioè, non lo so perché siamo li vedo io, Li vedi tu? li ho visti Ok. io, li ho visti io. Quindi non mi prendo responsabilità. Es una pregunta un poco genérica, tal vez. La parte espiritual del ser humano que existe, ¿se puede sostener que existe espiritualidad en el ser humano? Esiste, ma possiamo dire che forse possiamo quasi sostenere che esista una certa spiritualità nel essere umano. Obviamente para muchos el testimonio es una señal de que existe, pero podría ser también un instrumento de control del ser humano. Letto però come uno strumento di controllo dell'essere umano. Un parere su questo, grazie. Sì, il parere è che sono possibili... Parece que son posibles las dos cosas. Esto es, el discurso de antes, cuando he leído el extracto del Coel, donde se dice que el hombre no merece más respeto que los animales. He leído lo que está escrito en la Biblia. Si en lugar de esto tomamos los textos orientales, encontramos que de aquellos que gobernaban allá, había algunos muy arriba que se ocupaban de asuntos. Por ejemplo, digamos, de aquello que definimos genéricamente como espiritualidad. Digo genéricamente porque cada uno tiene una idea. Dico definiamo genericamente perché ogni volta che si parla di spirito bisogna innanzitutto... ¿Qué pienso yo cuando digo espíritu y qué piensas tú cuando dices espíritu? Porque al final asiste uno a una discusión sobre el espíritu en la que uno habla de menestra y otro habla de patatas. No tienen la misma idea y por lo tanto no funciona. Por esto hay que buscar una definición y yo no la puedo dar porque no me ocupo de este tema. ¿Me explico? No estoy en grado de dar una respuesta. Ya la vida es suficientemente breve para ocuparme de cosas para las cuales, al menos teóricamente, hay una respuesta. Las otras las dejo estar. No sé si llegaré, está bien así. Por lo tanto, en realidad, son posibles las dos cosas. Si pensamos también en las divinidades del Antiguo Oriente, pensamos en Krishna, que es el primero de los iluminados, este que transmitió a los mortales ciertas técnicas y de él sabemos que murió en el 3102 a.C. Y estos enseñaban otras cosas. La Biblia está escrita por un pueblo que era dirigido por un militar. Punto. Es así. Por lo tanto, a él no le importaban nada otras cosas. Otros tenían la fortuna de interesarse por la música, el arte, la historia o la belleza. Basta leer la historia acadia, la historia oriental, etc. Y encontramos una grandísima variedad de pensamiento. ¿Me explico? Pero es necesario salir, en mi caso, de mi ámbito, porque la Biblia es un librito en comparación y por lo tanto es posible que sea un sistema de control que nos han metido dentro para crearnos esperanza. Está el hecho de que nosotros en realidad anhelamos. El que anhela algo que existe y efectivamente tal vez exista un objetivo alcanzable. Sia il fatto che noi invece in realtà aneliamo almeno chi anela da qualcosa che effettivamente esiste ed è quindi magari un obiettivo raggiunto. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. O sea, no me ocupo de esto, pero estoy abierto a todas las posibilidades. Aquí volvemos a la pequeña Biblia. ¿Podría hablar un poco de la ballena y Jonás? Se deberían leer los textos extrabíblicos donde se habla verdaderamente de aquello como un objeto mecánico y de las cosas que se veían desde dentro de él. Y aquí, efectivamente, la historia de la ballena de Jonás que se recoge en la Biblia es efectivamente la historia de un objeto mecánico que viajaba debajo del agua y por lo tanto es interesante. Digamos que la Biblia en este punto es bastante avara con la información. Las narraciones extrabíblicas son mucho más ricas y transmiten la idea de un objeto mecánico muy pequeño y submarino. Una pregunta un poco para resumir la larguísima charla. Stai andando schematici, anche se sei un Elohim, hai bisogno di una ricarica. Prego. Mauro, ripeto, non puoi guidare fino a Torino.
domani non deve... Sì. Io devo tenere fino a fine novembre, poi mi concederò il diritto di crollare. 48 ore. Prego? Fai 48 ore di sosta. Ok. Allora, faccio una premessa perché non vorrei sembrare antitetico al pittore del suo lavoro, che invece apprezzo tantissimo, anzi Paolo ancora apprezziamo, siamo in tanti. E anche perché ha aperto la strada. Usted ha hecho un trabajo, le ha abierto el camino a Laura Spezia, a Stefania, que después de usted han tenido el coraje de hablar públicamente, mientras que antes... Credo che il suo lavoro Ha detto, basta, non hanno ammazzato lui. ecco, sì, infatti, no, ma in effetti è così. Oltretutto lei ha il lavoro che ha fatto ha una valenza infinita. El trabajo que ha hecho es de un valor infinito porque lo ha hecho en Italia, por lo tanto en la propia Casa del Vaticano. Su trabajo y el trabajo de todas estas personas destruye la religión cristiana y por lo tanto anula a cero a la Virgen María y al demonio, por citarle dos. ¿Cómo explicamos las apariciones marianas y las posesiones demoníacas? Distrugge la religione cristiana e quindi annulla, azzera la Vergine Maria e il demonio, per citarne due. Come la mettiamo con le apparizioni mariane? Lei conosce benissimo il lavoro di Laura Spezia, quindi. Cierto que simplificar, decir que todas son verdaderas, no lo son. Decir que todas las apariciones marianas son verdaderas no es verdad. No todas lo son. Aunque supongo, por una serie de motivos, otra aparición durante la guerra de los Balcanes, los endemoniados... Per una serie di motivi, oltretutto lì pare che loro non vedessero una signora a carò, a cosa intendo, ma veramente la Madonna, e una delle leggenti, questo l'ho sentito con le mie orecchie parlando con lei a Medjugorje, mi raccontò per filo e per segno la guerra dei Balcani 2 anni prima che avvenisse, quindi i demoniati, sì, sono nella stragrande maggioranza. La pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cómo pueden ser todas estas cosas verdad si uno sigue? Yo personalmente estoy de acuerdo con lo que Mauro expone. Te responderé solo cuál es la tipología de aquel que visita. Sono quelli che ci visitano. Exactamente. Cioè, nel senso che quelli che Por ci lo tanto, visitano aquellos que sono visitan vari. pueden ser de varios tipos, en el sentido de que en la Biblia se habla de una tipología. Si vamos a los textos orientales, la tipología de aquellos que nos visitan son muchísimas. Si leemos la descripción de... Se noi leggiamo la descrizione di... Scusatemi, sì, Perdón, me siento un rato. La descripción de Fátima, la primera, le prime. Noi troviamo la descrizione encontramos la descripción de una muchacha de 1,20 de altura, vestida con una túnica pegada al cuerpo y con una esfera en la mano, que no tiene absolutamente nada que ver con la Virgen que llega a ser iconográficamente después de que la Iglesia se apoderara de todo. Si leemos la descripción de lo que se denomina Danza del Sol, que observaron 70.000 personas en la cueva de Ilia, que fueron aquellos bañados por un temporal, y leemos la descripción hecha por un docente de la Universidad de Coimbra, el sol era, agradezco este trabajo, un disco metálico reflectante que bailaba debajo del sol, y este disco secó a todos aquellos que estaban cerca y que habían sido bañados por el temporal. Y los que estaban dentro de la cueva no vieron nada, el sol estaba arriba. Por lo tanto, para este tipo de asuntos es necesario conocer las tipologías. Per questo dico, bisogna vedere le varie tipologie. Io a casa ho una robetta che ho pagato 10 euro, comprata su eBay. Ce l'ho lì sul mobile. Yo tengo un aparato que produce hologramas. La imagen está ahí, pero si lo toco no hay nada. Autores de hologramas, digamos. Tengo una bola holográfica preciosa. Tú haces así, pero la bola no está. Es solo un pequeño productor de hologramas que cuesta 10 euros. Piensa lo que se puede hacer con una tecnología superior. La vedi da lontano quella pallina, vai lì e non c'è, è il produttore di ologrammi. 10 euro. Pensa con una tecnologia superiore cosa puoi far vedere. Vamos a por la última pregunta. Gracias. Tengo 2 preguntas. Según usted, ¿el hombre nace ya con un destino escrito? Y la segunda,
Muchos autores han tratado temas que usted trata. Puedo citar la figura de Giordano Bruno, que hablaba de los universos. Usted, en su brillantísima exposición, habla de universo. Según usted, ¿hay un universo o hay muchos universos? Posso citare un esempio eclatante nella figura di Giordano Bruno. Giordano Bruno parlava di univers. Lei, nella sua brillantissima esposizione, parla dell'universo. Secondo lei c'è solo l'universo o ci sono gli universi? La ringrazio. El multiverso. Allora, la prima Entonces, la primera era si el hombre nace con un destino escrito. destino già preordinato, scritto. Spero di Espero que no, realmente. E via la prima. La seconda. La segunda, si seguimos lo que se está investigando en la física, teóricamente que el universo no tiene por qué haber tenido un creador y por lo tanto contendría las reglas de la existencia y del mantenimiento. Yo tengo esa idea de que pueden existir tranquilamente multiuniversos, pero yo hablo de universo porque Io tendo a quell'idea lì. La terza è che possono esistere tranquillamente in multiversi. Poi io parlo di universo perché, ripeto, yo no quiero hacer de todólogo, en el sentido de hablar de todo. Aquí estamos respondiendo a las preguntas sobre todo, pero yo hablo de la Biblia. Rispondendo alle domande parlo di tutto, ma io parlo di Bibbia. La Bibbia ci parla di questa piccola robetta qui. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer un proyecto si es omnisciente? Hago una pregunta que debe de ir antes de esa. ¿Qué necesidad hay de postular la existencia de Dios? Si hace falta postular, porque se supone que es eterno, por lo tanto la existencia de Dios... Yo le digo, todo está hecho de energía y la energía es Dios. Yo digo, si todo está hecho de energía, no podemos terminar con la formación. O sea, no es que tengamos que decir que la energía es Dios, que es un concepto griego que ha sido impuesto por la teología, porque sin ella Dios... Todos nacemos ateos. Todos nacemos ateos. Luego nos hacen creer en un Dios. Y si todo está hecho de energía, alguno necesita decir que la energía es Dios. Pero yo digo que no. Si todo está hecho de energía, todo está hecho de energía y punto. Se qualcuno ha bisogno di dire che l'energia è Dio, lo dico io per esempio ho un bisogno che non ho. Se dico tutto è fatto di energia, tutto è fatto di energia. Punto. El discurso que están haciendo, que está emergiendo en este momento, es la cuestión de la famosa, que viene definida, el todo, la realidad. El 96% del todo es dark matter, materia oscura, que se está estudiando cada vez más y ciertos científicos están llegando a la definición de energía y de materia. Pero nosotros somos energía. Estamos al principio de una apertura total sobre este asunto y también la cuestión del multiverso. No es que se haya dejado de usar el término universo, pero el multiverso está tomando fuerza. Y día a día, el Departamento de Física, estamos llegando a aquello de lo que hablábamos al principio, a una apertura total sobre este aspecto, y también con el término multiverso. No se utiliza ya el término universo, el multiverso está tomando preponderancia. En la Universidad de Sofía, el profesor Filipov del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Sofía, con el que hemos hablado de aliens, de extraterrestres y de otros mundos, de otras dimensiones. La teoría del Big Bang se está deshaciendo. Lo ha dicho antes aquí Monseñor Gianfranco Bassi, de la Pontificia. No existe. ¿Quién piensa todavía? Estamos hablando de un ciclo circular que no empieza nunca y no acaba nunca, y que aquí el multiverso, los mundos de los que llegan estos personajes, son reales, más que nunca, absolutamente. Questi personaggi sono reali più che mai, assolutamente. L'Università di Napoli hanno fabbricato i prodotti
La Universidad de Nápoles ha fabricado un tipo de wormhole, agujero de gusano, o sea, una puerta espaciotemporal. La teología se convertirá en una rama de la física. Señores, Mauro. Signori, Mauro